Arranque por donde quiera, por lo que me quiera contar. Primero una observación inicial y después desarrollamos lo que sea. En primer lugar, yo creo que la gente conoce poco de lo que va a entrar a regir, que en definitiva va a afectar su vida. Porque un código civil nuevo, completamente nuevo, va a afectar la vida de las personas, cambiando el esquema que venía durante 130 años, 140 años. Entonces, eso va a entrar a regir el año que viene. Este año tenemos que aprovecharlo para familiarizarnos con ello, tratar de aprender lo más que se pueda, de interpretar esas normas que todavía no tienen el ejercicio de la práctica y que lo van a tener gradualmente. Yo creo que la gente está enterada de 3 o 4 cosas. El divorcio express es uno. Por ejemplo, el artículo 437 del nuevo código, que cambia completamente la cuestión del anterior sistema, del que está todavía rigiendo. Porque hoy en día vos para divorciarte tenés que seguir un procedimiento que tiene 2 audiencias, que tiene que invocar, necesita invocar causales, tenés que decir una causal por la cual te querés divorciar, que tiene que estar prevista legalmente, y tenés ciertos límites. La causal puede ser injurias graves, adulterio, por ejemplo. Bueno, ese tipo de esquema se terminó con este código. Por ejemplo, la fidelidad pasa a ser un deber moral, ya no es más un deber jurídico en este código. La fidelidad, por ejemplo, en este código pasa a ser un deber moral, con lo cual no es exigible. Entonces, las causales de divorcio ni siquiera están mencionadas. Pasa a ser un sistema de divorcio libre. Es más, pasa a ser un sistema... Acelera el proceso. No, que directamente es mucho más breve, no hay 2 audiencias, es una cosa muchísimo más breve. Y por ejemplo, ni siquiera hace falta invocar causales, porque de hecho no hay causales legalmente establecidas. Entonces, si no hay causales legalmente establecidas, es más, se puede divorciar por pedido de uno solo de los miembros de la pareja. Claro, cuando antes... todavía, ¿no? Antes había un sistema, había 2 sistemas. Un sistema de común acuerdo, en el cual las partes se presentaban al juez y en privado le decían cuál era la causa y no quedaba inscrito en ningún lado. Y otro sistema que era en el cual una de las partes se quería divorciar, invocaba una causal grave y lograba el divorcio aún contra la opinión de la otra parte. Eso, por este esquema se termina. Una persona se presenta sola al juez y le dice: juez, yo me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque me quiero divorciar. Y nadie... Pero ni siquiera el porqué ya. El divorcio express, el divorcio es prácticamente libre. ¿Esto se toma de algún de ejemplo o se copia del formato de algún otro país que sea modelo en este tipo de... Hay algunos países que son mucho más liberales y que son liberales que están a la vanguardia en esto. Se toman ese tipo de iniciativas. Aun cuando... ¿Básicamente son países europeos? De todo. Por ejemplo, el caso cubano, o sea, hay varios casos. Pero el tema es que es una flexibilización absoluta de este sistema. Esto es un sistema. Sí. Después el tema de la adopción. Jorge Rigal, yo escuchaba en los medios el otro día que decía que la nueva ley de adopción, que en definitiva la campaña de Rigal por el tema de la adopción creo que fue uno de los detonantes de este código. Y bueno, la adopción también cambia completamente el sistema de adopción, o sea, cambia bastante el sistema de adopción. Siempre se habla de un sistema muy burocrático. Bueno, eso va a ser un poco menos, tampoco tanto menos, pero va a ser un poco menos. Pero por ejemplo, se pueden adoptar a partir de este régimen, en algunos casos, mayores de edad. En el sistema actual no se pueden adoptar a personas mayores de edad. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. En el sistema actual... en el sistema actual no se puede adoptar a mayores de edad. Por más que en algún fallo, una vez cuando yo era secretario de Cámara en Neuquén, la Cámara de Neuquén aceptó la adopción de un mayor de edad. Pero creo que es un caso, bueno, era un caso muy puntual, pero... Pero uno lo adopta como que ese mayor de edad. En ese caso es en el supuesto de que, en 2 supuestos clásicos en el nuevo código. En uno, en el caso de que ese haya sido el hijo de la persona, de la esposa o de la concubina de esa persona, y otro en el caso de que le haya dado su edad menor trato de hijo. Es como para regularizar la situación. Digamos. Tiene que ver con beneficios sociales, de herencia. Con la herencia. Claro. A su vez se prevé otro tipo de adopción. Actualmente hay 2 clases de adopción: la adopción simple y la adopción plena. La adopción plena, que corta el vínculo con la familia de sangre, y la adopción simple, que lo mantiene. Este sistema sigue las 2 esas, pero agrega una más, que es la adopción integrativa, que es la adopción del menor por el cónyuge de la pareja, de la madre, por ejemplo. Entonces, vemos cómo el sistema se empieza a complicar. Por ejemplo, otro tema que hay que marcar claramente es la prohibición absoluta de la guarda de hecho en este nuevo esquema. ¿Por qué? Porque hubo mucha corruptela, mucha corrupción con el tema de las adopciones, con las adopciones por escritura pública. Las llamadas adopciones por escritura pública, que en realidad no eran tales.
eran los casos, supóngase sobre todo en el norte, en las provincias del norte, donde una madre se presentaba ante un escribano, el hijo, ¿no? se presentaba ante un escribano y ante el escribano manifestaba que lo daba en guarda a fulanito de tal. Y que prestaba consentimiento a un fulanito de tal. Son esos famosos casos en el norte donde hay mujeres que vendían su, digamos... y de eso, desde permitir eso hasta que se produzca la venta hay un pasito, a veces ni eso. Entonces, es como el tema de la donación de órganos, por ejemplo. Tienen que ser cuestiones que están muy bien marcadas porque si no se prestan para todo género de colusiones. Sí. Esto, por ejemplo, en el tema de familia. Las modificaciones más revolucionarias de este libro son justamente en materia de familia. Los artículos 401 y siguientes. Lo demás no es tan revolucionario, es más normal. Por ejemplo, en materia de contratos, en materia de responsabilidad civil. Ahí mejora bastante la situación que está actualmente, sobre todo en materia de contratos, en materia de sociedades, pero no es una cuestión revolucionaria. Es una cuestión mucho más tranquila, no va a ser traumático el cambio. Entonces, yo lo que creo que a la gente hay que decirle son dos cosas. Primero, el cambio del Código Civil lo va a afectar bastante más de lo que la gente cree. No es que esto va a ser una solución maravillosa, como se está diciendo, sino que va a ser un proceso trabajoso. Hasta que este código sea, por decirlo así, digerido por los operadores jurídicos, los abogados, los jueces, hasta la misma población, va a tardar un tiempo. Pero ahora, digo, en el análisis y en la opinión personal de Marcelo López Mesa, ¿es este nuevo Código Civil y Comercial es superador? En algunas cosas sí. No sé si es muy simple decirlo, ¿es mejor? En algunas cosas sí. A ver, yo creo que tenemos que apartarnos de las dos posiciones extremas, porque los extremismos suelen ser inconvenientes. En Argentina hay una posición muy extremista. Están los que participaron del proyecto de reformas y creen que es un monumento jurídico. Y están los que están en contra de esa opinión, que son muy tradicionales en algunos casos, que creen que es una afrenta al derecho civil argentino. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Está claro que no es un monumento jurídico, está claro. Pero también está claro que interpretado inteligentemente este código no va a traer graves problemas. Entonces, en definitiva, hay que buscar aciertos donde hay aciertos y errores donde hay errores. Ahora bien, ¿cómo va a ser este trabajo para los jueces? ¿Cómo van a interpretar este nuevo Código civil y comercial? Ahí está el tema. Los jueces creo que tenemos la oportunidad y también la exigencia de estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque un código como este, nuevo, que digamos se sanciona y que en buena medida corta con los antecedentes anteriores, hace cierta una opinión de un profesor alemán que se llamaba Kirchmann, que decía que 3 palabras de un legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Este código, con las cosas que deroga del todo el derecho anterior, hace que numerosísimos libros no sirvan más. Y que mucha parte de la jurisprudencia que nosotros habíamos elaborado y que los anteriores a nosotros habían elaborado, tampoco sirva más. Entonces, un segmento va a servir, un segmento va a ser utilizado, porque este código tampoco rompe con todo. Entonces, la labor de los jueces está en hacer, a través de una interpretación inteligente, que la adaptación de este código a las realidades de la vida humana en este país no sea traumático. Nosotros tenemos que lograr, por vía de interpretación, que esto se adapte normalmente, fácilmente. No sé si vale la comparación, Marcelo. ¿Es una reforma o una actualización? No, es una reforma integral. Porque, digo, la palabra actualizar lleva como a justamente eso, ¿no? A acomodarse a estos nuevos tiempos. No, es una reforma integral. Y por una razón te lo voy a decir que es una reforma integral. Si fuera una actualización, por ejemplo, podría haber mantenido la estructura y la numeración del código. En absoluto. El código anterior tenía 4.051 artículos. Este tiene 2.600 y pico. La mitad. Y sí, casi. Y cambia completamente la estructura. O sea, donde uno buscaba las cosas en la numeración que teníamos más o menos acordada, ya no están. Ha cambiado completamente el diagrama del código. Entonces, es claramente una reforma integral. O sea, no es un retoque, no es maquillaje, esto es una reforma integral. ¿Para ustedes es arrancar de cero prácticamente? En algunos aspectos sí. En algunos aspectos sí. En muchos aspectos. Y en otros, no, ni hablar. Acá, con este código vigente, el abogado o el juez que no se tome el trabajo los próximos 2 o 3 años de ponerse al día, va a quedar fuera de juego. Eso es clarísimo. Porque no se puede seguir repitiendo cosas que ya no rigen. Entonces, el primer trabajo que vamos a tener va a ser averiguar en este código qué es lo que sigue rigiendo y qué es lo que no corre más. Ese es el primer trabajo, que yo lo estoy haciendo y otra gente lo está haciendo.
Vos tenés que decir, bueno, está bien, este código cambia algunas cosas y otras las mantiene. Bueno, ¿cuáles mantiene y cuáles cambia? ¿Y cómo se entronca lo que venía anterior, que se mantiene, con esto? Ese es el primer trabajo. Después que hagamos eso, vamos a poder seguir evolucionando, pero primero hay que hacer eso. Y por eso mismo tenemos 1 año y pico de ventaja. Los que decían, por ejemplo, Rial, yo lo escuché una vez en televisión, que decía que no, que esto tiene que entrar en vigencia ya. Eso es una ocurrencia. Eso es una ocurrencia, no hay forma, no habría... Por ejemplo, este código va a provocar que cambien todos los planes de estudio en las universidades y en las facultades de Derecho. ¿A partir de cuándo? ¿De partir? ¿Que se requiere el código? Y vamos a tener que empezar ya el año que viene. Porque tampoco podemos hacer que las camadas que vayan pasando de estudiantes... Pero arrancando, ¿con qué año? Porque me imagino, si arranca el año que viene con el nuevo código y hay una camada que está por terminar con el viejo código, es medio difícil, digo, yo te voy a decir lo que voy a hacer yo en mi cátedra de obligaciones. Sí. Yo de acá en más, hasta que esto rija, cualquier tema que yo estudie, voy a estudiar las dos cosas. El Código Civil que está y la comparación con lo que viene. Porque si no estás largando a la calle abogados que se reciben con un código pero que van a ejercer con otro. Claro. Y eso es muy peligroso. Por otra parte, que tampoco se lo merecen los alumnos. Tener un déficit de su formación de ese tipo. Entonces, el año que viene yo ya estoy cambiando mis planes de estudio, de obligaciones, para hacer la comparación entre las dos cosas. Y a partir de que rija este código, obviamente nos olvidamos de lo anterior. Va a aparecer un dato histórico. Bueno, la verdad que crees que en general la gente no tiene mucha noción entonces de lo que se está por venir en la Argentina con el nuevo Código Civil y Comercial, con el trabajo que ello implica, digo, ¿no? Y la cuestión es peor todavía, es más compleja. Porque este código se entronca dentro de un digesto, del llamado digesto jurídico argentino, sí, que fue sancionado no hace mucho. Que la gente tampoco sabe muy bien qué es el digesto jurídico argentino. Entonces, es todo un ordenamiento jurídico nuevo que va a entrar a regir el digesto jurídico a fines de este año y el Código Civil a principios del 2016. Entonces, la adaptación va a tener que ser bastante importante y nos va a exigir un trabajo enorme a los jueces y a los abogados. Marcelo, te saco un poquitito del tema y haciendo este análisis general, ¿no?, del funcionamiento de la justicia en la Argentina. Vos como juez, ¿no? ¿Cómo ves y cómo tomás la opinión en general, digo, no de toda la gente, pero en general, cuando se dan diversos hechos en la República Argentina, en un montón de casos, sobre todo temas de seguridad, ¿no? Pero con los tiempos de la justicia, se critica mucho a los jueces y demás. ¿Cómo tomás ese tipo de cosas? ¿Cómo las analizas? A veces con los colegas en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que estamos en Trelew, y de la cual estoy muy orgulloso de integrar, solemos sentirnos un poco dolidos, porque en general las críticas a los jueces son generalizadoras. De los medios y del sector político también. Sí, también. En general se generaliza. Dicen, los jueces son esto, los jueces son aquello. La justicia. ¿Qué jueces son esto o qué jueces son aquello? Porque nosotros ejercemos nosotros, por ejemplo, yo te voy a dar un dato que a lo mejor la gente no lo tiene. La Cámara de Apelaciones de Trelew es una cámara que a nivel nacional está muy bien vista por varios motivos. Primero, porque cada uno de los jueces hace sus propios votos, cosa que no en todos lados ocurre. Y en segundo lugar, por la velocidad con que se falla. Nosotros no tenemos atraso. Nosotros estamos fallando en 40 días, 45 días las causas. Eso no es normal en otros lados. Hay 2 años, 8 meses. Entonces, ¿qué jueces es lo que se dice? El problema está en la generalización. Ahora, también acepto que la gente tenga una opinión bastante negativa de algunos jueces con algunos fallos que hasta a nosotros nos resultan difíciles de comprender. Yo recuerdo, nosotros cuando yo llego acá a Trelew en el año 2008, los primeros meses nosotros teníamos, mi cámara tenía una competencia penal residual en algunos aspectos, que después no fue sacada por una reforma legislativa. Nosotros teníamos un criterio bastante diferente a los penalistas para juzgar esas causas. Una vuelta un secretario vino con un proyecto para dejar libre a un abuelo abusador de 3 nietas. Por supuesto que criterios que esos no los compartíamos. Por supuesto después nos vino a agradecer la hija de ese señor y el yerno, menos mal que por favor que el peligro. O sea, acá lo que hay que tener en cuenta es que acá no hay neutralidad posible. El que no es parte de la solución es porque es parte del problema. Yo pertenezco a un segmento de jueces que creemos que tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de garantismo. Está muy bien, tenemos que ser garantistas. Pero primero que nada, tenemos que garantizar los derechos de la gente que trabaja todos los días. De la gente que paga sus impuestos, que vive decentemente. Eso primero que nada. Porque descuidar a ese segmento de la población implica en el fondo tomar partido por el otro. ¿Y crees que eso pasa sobre todo con el tema del Código Penal? En algunos casos sí.
Hay jueces, por ejemplo, hay un juez en la provincia de Buenos Aires, que no vamos a nombrar, que directamente no deja a nadie detenido, es por norma. Y las reincidencias en algunos delitos son absolutas. Te voy a contar una pequeña anécdota, si vos me permitís. Sí, acabo de volver de Europa, acabo de volver de España, y en España están dejando libres, lamentablemente, a una serie de delincuentes muy peligrosos, pero no porque ellos quieran, sino porque el Tribunal Superior de la Comunidad Europea se los ordenó. Han dejado libre al violador del estilete, al violador del portal, al violador del ascensor, que allá son gente que provocan pánico, como si acá dijeras en su época el petiso orejudo. Y a varios etarras que son responsables de haber puesto bombas y matado centenares de personas. Porque el Tribunal Supremo de Europa se los ordenó. De los que salieron hace 20, 25 días en libertad, ya hay 2 violadores que están otra vez presos. Claro. Porque reincidieron varias veces. Entonces, ese tipo de consideraciones hay que considerarlas. Nosotros, por ejemplo, yo en mi sala, en mi cámara, nosotros tenemos un criterio que es el de la interpretación según los resultados. Los resultados efectivos que produce lo que uno resuelve tienen que ser considerados al momento de resolver. ¿Por qué? Porque vos no podés resolver teorizaciones. Un juez no puede resolver sobre teoría, tiene que resolver sobre cuestiones prácticas y ver los resultados que va a producir. Marcelo, y pensando un poco en tu opinión también en general sobre lo que ha propuesto el Ejecutivo, no te voy a preguntar por el Código Procesal Penal, pero sí en general. Se ha promovido, se ha aprobado y se llevará adelante un nuevo Código Civil y Comercial en la Nación y se está trabajando un nuevo Código Procesal Penal que se haya encarado de esta manera a través del gobierno. ¿Qué opinión te merece? 2 cosas. En primer lugar, desde 1983 hasta acá, las aguas del derecho argentino estaban demasiado quietas. Hubo varios proyectos de reforma, pero ninguno fructificó. El Código Civil el Código Civil y Comercial de la Nación, es el 5º o 6º proyecto de reforma que se produce. Y todos los demás se frustraban por esto o por aquello. Es más, uno hasta llegó a ser sancionado. El proyecto llamado Proyecto de 1987 llegó a ser sancionado y el presidente Menem lo vetó por consejo del ministro Cavallo en aquel momento. Una serie de cuestiones que eran menores, que podrían haber salvado eso. Entonces, el derecho argentino se merecía una actualización. Lo que pasa es que ahora se ha producido toda de golpe. Claro. Entonces, claro, pasamos de la nada al todo, sin escalas. Entonces, eso es lo que a lo mejor a alguna gente la sobresalta. Pero yo digo lo siguiente, hay un grupo de jueces que estamos consustanciados, digamos, con el criterio de acercar la justicia a la gente, que vamos a hacer el esfuerzo que nos lleve a hacer que esto sea aplicado del modo mejor posible. ¿Y hay jueces, no hay que asustar? ¿Y hay jueces que se resisten a los cambios, Marcelo? Sí, con toda seguridad, con toda seguridad. Es más, pues es gente, no vamos a ponerle nombre, ¿no? Obviamente son muy correctos en ese sentido, me decís, mira, de caso, pero que jueces que están hace mucho tiempo. Y sí, yo por ejemplo conozco algunos jueces conocidos míos, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o en Neuquén, que si pueden se van a jubilar directamente para no empezar de nuevo. Va a producir un recambio en el Poder Judicial. Prefieren jubilarse para no tener que estudiar todo vuelta. Y lo que pasa es que estando en condiciones de jubilarse hay gente que no quiere hacer va a ser un esfuerzo muy importante, no es broma. No es broma. Va a ser un esfuerzo, y no de un día ni de 2, va a ser de años. Marcelo, ¿y cómo ves aquí el Superior Tribunal de Justicia de la provincia? Y yo sobre eso no puedo opinar. Yo sobre eso no puedo opinar porque un juez no puede opinar sobre cuestiones que, digamos, en el fondo son superiores jerárquicos. Pero bueno, bien sabido que hay vacantes que se van a cubrir en el Superior Tribunal de Justicia. ¿Sería un desafío importante para vos? ¿Te interesaría? Por el momento nunca nadie me lo ha planteado, así que habría que ver la ocasión. Llegado el caso veríamos. Porque bueno, hay obviamente, uno sabe que hay muchos nombres en danza, de muchos jueces y candidatos. No, se me ocurría preguntarte, quizás hasta ahora nadie... Hasta el día de hoy soy un simple camarista de la Cámara de Apelaciones de Entre León. Llegado el caso, veremos. Se verá. Y bueno, si algún día llega a ser ministro del Superior Tribunal, lo quiero sentado acá para charlar. Pero con todo gusto, ojalá pueda hacer el caso. Por favor. Me he preparado sí toda la vida para si algún día me toca ejercer las funciones que me hayan tocado, las sucesivas. Pienso que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y como tantos otros en otras profesiones aspiran a desafíos más importantes, se me ocurre, ¿por qué no un juez de la Cámara de Apelaciones piensa quizás en un lindo desafío importante para su carrera, que es ser integrante del Superior Tribunal? Que sería un desafío sin duda. Y te digo algo más.
Un juez que tuve, que me marcó mucho, que fue mi maestro en La Plata, del cual empecé a aprender y aprendí buena parte de las cosas que hago como juez, me dijo una vez que en el Poder Judicial, de secretario de primera instancia para arriba, no alcanza con estudiar. Ya hay que haber estudiado. Porque no se puede llegar a experimentar, porque la gente no es conejillo de indias. Consecuentemente, una persona que llega a un cargo de esa magnitud tiene que llegar ya preparado. Tiene que llegar ya en condiciones de ejercer en el momento mismo que se siente. ¿Qué es lo que yo hice cuando llegué a camarista? El mismo día que me senté, salió el primer voto. Entonces, la gente no tiene la culpa de que llegue alguien que no esté capacitado, porque casualmente está especulando con su vida. Entonces, prepararse va a ser un desafío importante sea para un cargo superior o sea para el que tengo. Hablábamos recién de la renovación, de cosas que no se quieren actualizar, que prefieren quizás jubilarse, porque bueno, hay mucho para estudiar, y un libro bastante importante y tantas otras cosas, ¿no? ¿Crees que tendría que haber un cambio, una renovación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Y va a haberlo, de hecho. De hecho, va a haberlo. Porque siempre se apunta, ¿no? Que los jueces, por ejemplo, Carlos Fait, que es una persona muy grande, y que ya no está para ese tipo de cosas. De hecho, hubo 2 fallecimientos hace poquito. Sí, yo personalmente creo que ya no tendría que estar. Ajá. ¿Tiene que ver con su condición etaria? La Academia Nacional de Derecho de Córdoba, que yo integro, en su momento se pronunció bastante negativamente sobre el fallo del caso Fait. Porque los jueces de la Corte tienen que estar hasta los 75 años. Después tendrían que, para poder quedarse, requerir un nuevo acuerdo. Claro. Por eso se va el doctor Petraki. El doctor Fait, en su momento, inició un juicio, inició una acción, y logró que la Corte declare que la Constitución es inconstitucional. Una cosa ciertamente controversial. Una cosa dudosa, digamos. Hay un librito de un amigo mío que es miembro de la Academia, funcionario, el doctor Antonio María Hernández, que se llama El caso Fait, donde él analiza constitucionalmente el caso. Yo creo que es controvertido al menos. Y me parece que a lo mejor hubiera tenido que haber un gesto. Sí, bueno, está bien. Él, como estaba de antes, sí, argumentó que eso, la nueva constitución no lo alcanzaba. Las constituciones no se alcanzan a todos. Entonces, yo creo que una persona tan mayor, por más que un hombre muy respetable, una persona tan mayor me parece que a lo mejor tendría que tener un gesto. Bueno, pero igualmente crees que ya habría que renovar a toda la Corte Suprema, ¿no? Tal vez, o por lo menos tendría que tener varios miembros nuevos. Quiero cerrar con un tema, Marcelo. Este tema que también sé que conoces y mucho, sobre, bueno, hablando justamente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que le quitó toda responsabilidad a los buscadores de Internet, un tema tan actual, ¿no? El tema de Internet, de los buscadores y demás, sobre información publicada en la web. Fue en su fallo sobre el caso de la modelo María Belén Rodríguez contra Google y Yahoo, pero a la vez la sentencia habilita a quienes vean afectado su derecho a la intimidad por algún link que figura entre los resultados de un buscador de Internet a pedir que los borren. Es decir, que inmediatamente se puede pedir, pero bueno, pedir que se quite ese vínculo. Ahora bien, ¿qué apuntaba esto? En un fallo, digamos, en cuanto a lo monetario, iba por un juicio millonario. Sí, sí, así es. Es más, yo creo que si uno lee entre líneas el fallo de la Corte en el caso Google y Yahoo, lo que se lee es que a lo mejor observaron un excesivo afán material. Porque es decir, son multinacionales y vamos a pedir mucha plata. Sí, y el caso tenía ciertos rumores que a lo mejor no eran los más comunes. Porque, por ejemplo, para que un buscador elimine tu nombre de una determinada noticia, vos tenés que pedirlo. Tenés que intimarlo al buscador a que lo saque. Acá directamente nunca intimaron. Directamente se fueron a sede judicial y lograron una cautelar. Con lo cual no le dieron al buscador la posibilidad de bajarlo. Entonces, eso es discutible. El buscador es como también... que una pequeña trampita, es decir, dejémosle el queso ratón. Te voy a contar un caso parecido que pasó respecto a una cosa similar, como para que vos lo veas. Hay lo que se llama en el derecho argentino el derecho de recompensa. Si vos, digamos, encontrás una billetera, un cheque, algo valioso, y lo devolvés, tantísimo. En el Código Civil se establece un derecho a la recompensa. Un caso en Bahía Blanca de un sujeto que encontró una cartera y unas llaves apoyada en un pilar de una casa, y en vez de tocar timbre en la casa para ver si era de ellos, se fue hasta una escribanía en el centro de la ciudad, entregó a la escribanía eso y automáticamente se fue a la policía para reclamar el tema de la recompensa por escrito. Estaba muy bien informado con el Código Civil. Entonces, eso es parecido a lo de Google, digamos. Son casos donde se salta una etapa y donde a lo mejor la actitud demuestra un excesivo afán dinerario.
Eso creo que eso es un mal asesoramiento de parte del abogado. Sí, vaya a saber, pero en principio digamos que falta un paso. Claro. En uno como en otro caso falta un paso. ¿Y estos son tipos de casos que sientan precedentes judiciales? Es más, yo creo que el caso Yahoo y Google, alguna prensa y algunos abogados lo están leyendo mal. Porque algunos dicen en forma sensacionalista, se acabó la responsabilidad de los buscadores, se acabó la responsabilidad de Yahoo. Yo no estoy tan de acuerdo. Porque si uno lee el voto de la mayoría, que son una mayoría de 3, que es el voto, uno, si sigue el procedimiento normal que allí establece, no creo que salgan tan bien librados los buscadores. Lo que pasa es que hay que seguir el procedimiento. Hay que intimar cuando hay que intimar, hay que hacer... Igualmente ahora es como que se han empezado a cuidar un poquitito más y se han acelerado el tema de los pedidos de parte de personas o famosos que se ven involucrados en cierta revelación de fotos íntimas, videos y demás, con que estos buscadores rápidamente tienen un sistema como para eliminar todo tipo de vínculos, aunque ellos se vayan actualizando todo el tiempo. ¿Sabes cómo se llama eso? Porque uno para ser responsable jurídicamente de algo, en cualquier caso, tiene que haber incumplido un deber o una obligación. Si vos no incumpliste un deber o una obligación establecida legalmente, no te pueden responsabilizar. Ese deber que incumplen los buscadores y que puede llevar a responsabilizarlos se llama deber de reacción. Es decir, ellos no pueden estar en contacto con todo lo que se sube, es imposible materialmente. No, aparte son millones y millones. Por eso, pero sí tienen el deber de reaccionar cuando se les pone delante la información de que determinado contenido es indebido, es prohibido, viola la ley de propiedad intelectual o lo que fuere. Exacto. Entonces, acá lo que se les privó fue el deber de reacción. Como no le dieron derecho a reaccionar y de última no se sabía si iban a reaccionar o no, no se los puede condenar. Eso es lo que dijo la Corte, no otra cosa. Marcelo, la verdad muy interesante la charla contigo. Bueno, quedará para otro programa y continuar, ¿no? La verdad que de tantas cosas, bueno, pero tengo mucho material en el programa. Para mí ha sido un privilegio y ha sido muy amable. No, muchísimas gracias, es un gusto. El doctor Marcelo López Mesa con nosotros aquí hablando del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2016. A la vuelta, en este programa número 200 de Concierto Sentido, el contador Gustavo Castán, secretario de Hacienda del municipio de Trelew.